Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de homenaje a Francisco Ayala con ocasión de la celebración del 116 aniversario de su nacimiento en la Universidad de Sevilla, que en su momento él le hizo doctor honoris causa en comunicación, fue el primer doctor honoris causa en comunicación. Cada 16 de marzo, en los idus de marzo, solemos recordar la figura de Francisco Ayala, que queremos que siga, como verán de inmediato, vivo en su palabra. Esta es una actividad del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, que, como bien saben, tiene para la comunicación literaria un especial énfasis. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este encuentro, muy especialmente y en este caso a Jesús Albarrán, que actúa hoy también de moderador conmigo y que ha hecho este precioso cartel que retomaremos también en un momento. Como les decía, Francisco Ayala hubiera cumplido hoy 116 años, hubiera sido quizás demasiado, pero llegó a cumplir 103, que no es poco, llegó a ser más que centenario. Yo quería hoy también compartir con ustedes, a propósito de este homenaje a Francisco Ayala, espero que lo estéis viendo ya, este texto que mi querida y admirada Iris Zabala, esa gran escritora intelectual que se nos fue en el año 20 en Madrid al principio de la pandemia, y que me van a permitir que le ponga voz, si no quiere ponerle voz, que me gustaría que lo hiciera, si puede, y si pueda activar el micro, Amalia Rodríguez Monroy. ¿Te gustaría a ti leer el texto de Iris, Amalia? No sé si puede activar el micrófono Amalia Rodríguez Monroy. Ya veo que lo activa. Ahora está. Pero está Te muy oímos. pequeñita la imagen. Puedes ampliarla. En cada uno de vosotros tenéis arriba a la derecha una pequeña lupa en el cuadrado y le podéis dar a más. Porque si yo la amplío, me la amplía para mí, pero no para vosotros. No sé si la has visto, ese cuadrado con texto y una especie de lupa. Para ¿Arriba? poder donde mismo está el texto, a la Sí, izquierda, sí, en el sí, sí. ángulo, vas a ver Ya. una lupa y la puedes ampliar a tu gusto y yo la iré pasando también hacia abajo. Vale, ya está. ¿Queréis que lo lea ya? Por supuesto. Adelante. Muchas gracias, Amalia. De nada, encantadísima. A ver, se titula Francisco Ayala, el último exiliado. El escritor granadino, exiliado en la República, muere a los 103 años en Madrid. Desaparece así quizá el último miembro de la España peregrina, aquella que salió en exilio con el triunfo del franquismo en la abatida España republicana. Ya los franquistas habían fusilado a su padre y a uno de sus hermanos. Ayala fue letrado de las Cortes desde la proclamación de la República. Cuando se declaró la guerra civil, Ayala, que en esos días viajaba por Latinoamérica con Nina, su primera esposa, y su hija, regresó a España exponiendo su vida para ponerse al servicio del gobierno republicano como funcionario público y ejerció en el Ministerio de Estado. Fue uno de los redactores de la Constitución de la República, además de cónsul en Praga. Su primera tierra de refugio fue Argentina, a donde emigró en 1939 con su familia. Hombre inteligente y activo, en Buenos Aires participó en la vida cultural como profesor y traductor y fundó con su hermano la librería Ayala, a la que solían ir Borges, Mallea, Bioy Casares, Victoria Ocampo. Con Lorenzo Luzuriaga cofundó la revista Realidad. Hombre muy atento al presente y muy prolífico como escritor, traductor e intelectual. Estuvo siempre dispuesto a crear cosas nuevas
y duraderas. Más importante aún, era muy consciente de que la vida es un viaje hacia la muerte. Lo sobreviven su hija Nina, 3 nietas y una bisnieta, y su esposa, Carolyn Richmond. Lo conocí en mi país, donde se exilió en 1952, año en que entré a la Universidad de Puerto Rico. Tendría yo 15 años. Allí tomé un curso magistral con él y con otros exiliados del peronismo, como el filósofo Rosieri Frondizi, del macartismo norteamericano y de Europa. No podré nunca olvidar la primera vez que lo vi, caminando por el jardín interno de la universidad. Su forma elegante de vestir, de llevar el cuerpo, de mirar, me pareció estar ante un ser distinto. Y lo fue. No comprendí hasta años después que él y sus compañeros de exilio comprendían la ética como una estética de la existencia. En mi país creó la revista y editorial La Torre, que todavía perviven, y la editorial se inició con la famosa traducción de Cortázar de los cuentos de Poe. La revista fue y sigue siendo rompedora, interdisciplinaria, antes de que el vocablo se hubiera inventado, y es que el conocimiento y la sabiduría de Ayala lo eran. El año pasado organicé un número en su honor, Francisco Ayala en el Caribe, de obligada lectura para los estudiosos. Terminó una carrera en leyes, fue sociólogo, colaboró en la Constitución de la República y en mi país en la Constitución del Estado Libre Asociado. De Puerto Rico se fue a los Estados Unidos a enseñar, finalmente a Brooklyn College de Nueva York. Después de aquella clase memorable, dejé de verlo durante mucho tiempo y nos reencontramos en Nueva York, donde residí unos 17 años. Ya no era un adolescente y nos veíamos con cierta frecuencia, también en reuniones en mi casa con otros amigos exiliados, Vicente Llorens, Nicolás Sánchez Albornoz, el pintor Eugenio Granell, entre otros. Compartíamos a menudo, hablábamos por teléfono, salíamos a comer, iba a su casa en el Village o él venía a la mía. Hemos intercambiado confidencias, hablado sobre el amor, libros, ideas. Me consta que tenía muchas traducciones de poesía del inglés y el alemán, además de su extensa bibliografía de creación y de estudios de sociología, de traducción. Era eso que se llamaba un hombre universal, ya desaparecido. Su regreso a España fue ejemplar, como el de todos sus compañeros que pudieron volver, y pronto se le concedieron honores y el reconocimiento de su extensa obra. Lo que más he admirado en mi amigo era su concepto de la ironía, no solo una herramienta literaria, sino una forma de vida. A su vuelta a Madrid, nos veíamos en su casa, en Marqués de Cubas, o en el Café Suecia, o paseábamos. Diría que la suya fue una vida dedicada al saber, un savoir-faire iluminado por la elegancia. Esa es justamente la idea de modernidad. Con Francisco Ayala muere el último representante de mi generación sin igual, la del 27, y lo que es más importante, muere un mundo, desaparece un sentido de intelectual íntimamente ligado a un profundo sentido ético, el del liberal republicano, heredero de la institución libre de enseñanza. Para él, ética y responsabilidad se confunden, consciente de que el ser humano pensante está en perpetuo conflicto consigo mismo y con los otros, que siempre habrá malestar. Comprendía, además, a la manera freudiana, la relación entre los sexos en su dimensión ética, y una ética de lo particular que se exterioriza en un comportamiento en permanente estudio, indagación y esclarecimiento. Con estos maestros todos tenemos una deuda, los puertorriqueños, los latinoamericanos y los españoles. Retomar esta memoria, esa es la ética, la justicia que no puede reducirse ni a la ley ni al derecho.
Pero no puede haber justicia sin una política de la memoria, como sostiene Derrida en Los espectros de Marx. Solo con una política así nos serán presentes y vivientes aquellos con los que dialogamos. Ojalá las nuevas generaciones recojan el legado de la generación de Ayala, la formación de individuos autónomos, independientes, capaces de juzgar y decidir conscientemente. Muchas gracias, Amalia, por esa magnífica lectura que nos ha permitido, a la vez que rendimos este homenaje a Francisco Ayala, hacerlo también a nuestra querida Iris Zabala, que coincidió efectivamente en el exilio de Puerto Rico con Ayala, con Juan Ramón Jiménez, y a la que tanto y tanto debemos. De inmediato yo quiero en el día de hoy también manifestar nuestra solidaridad con todos aquellos que no solo, por cierto, en Ucrania, aunque ahora principalmente en Ucrania, sino en otros países del mundo, en muchos lugares de África, como antes en Chechenia o en Palestina o en lugares de Siria. Estoy pensando en la destrucción terrible de Alepo, una ciudad que tuve el honor de conocer y de pasear con ella antes de ser devastada. Y precisamente también en el día de hoy yo había querido rescatar alguna intervención de Francisco Ayala con ocasión de la concesión del premio Abril Martorell por la paz, porque Francisco Ayala, que fue extraordinariamente polifacético, también lo fue en la defensa de un orden pacífico razonable. Con todo, voy muy brevemente a presentar ahora, a compartir con todos vosotros esta pequeña presentación que había preparado para dar alguna pauta antes de invitarles de inmediato a leer algunos textos que puedan elegir o que yo incluso, para quien no haya elegido, pues he previsto para que podamos tener con nosotros. Como les decía, en la Universidad de Sevilla, que invistió a Francisco Ayala como doctor honoris causa en 1994, habiendo iniciado el expediente varios años antes, el año de su premio Cervantes, en 1991, y que a través del seminario Francisco Ayala de Ciencias Sociales y Humanidades fue el embrión también de la puesta en marcha de la Fundación Francisco Ayala, que hoy le tributa también un homenaje en el Centro Lorca de Granada con una selección de las músicas de Ayala. Ahí también he querido recordar con esta foto los 20 años en los que tuve la suerte infinita de poder compartir la vida con Francisco Ayala, de poder vivir muchas horas con él y aprender muchas cosas. También quería recordar que precisamente con este lema, Francisco Ayala vivo en su palabra, desde el mismo año de su muerte, a partir del año 2009, esta es una foto del año 2010, en la Facultad de Comunicación y en un acto en el que también participaban la Red Internacional de Universidades Lectoras. En el día de hoy vamos a recordar muy especialmente uno de los textos que yo he tenido el honor de editar, Glorioso Triunfo del Príncipe Arjuna, porque entendemos, y así lo entendía el propio autor, que era una especie de síntesis de la cosmovisión ayaliana, de su imagen del mundo y de la realidad, de esa imagen en la que Francisco Ayala también nos dio toda una lección de autoconocimiento. Me gustaría que alguna de las personas que están conectadas en este momento pudiera activar su micro y leernos este texto de Ayala, en el que Ayala se autointerroga, se pregunta ante el espejo.
Basta que si quieren levantar la mano y si no, que Jesús, adelante. Ante el espejo. Pues no hay duda de que todos nosotros, sin apenas darnos cuenta, todos fingimos aquello que en puridad no somos. Componemos nuestra actitud frente al espejo. Ante la cámara fotográfica ponemos cara de fotografía. Adoptamos una compostura digna para presentarnos ante el mundo. Y cuando alguna rara vez se nos ocurre volver la mirada hacia adentro y escrutar nuestro fondo secreto, inadvertidamente apartamos la vista de tales o cuales aspectos ingratos para detenerla, complacidos, en aquello que sea capaz de recrearnos. Entonces, el autorretrato que yo me pinto ante mis propios ojos, ¿no resultará también un retrato de personaje desconocido? Con esa pregunta, Francisco Ayala, que recordaba constantemente que Recuerdos y Olvidos no era un libro autobiográfico, no era una autobiografía, eran unas memorias, es decir, una obra en la que el personaje en todo caso construía con recuerdos y con olvidos selectivamente todo aquello de lo que había sido testigo a lo largo de su existencia. Y bien sabemos que la existencia de Francisco Ayala fue muy rica y fue también terrible, porque él cruzó todo el siglo XX, que parecía antes de que el siglo XXI pues esté rivalizando en crueldad, en violencia con el siglo XX, que había sido el siglo más criminal de toda la historia de la humanidad. Precisamente hoy queremos recordar a Francisco Ayala como un escritor europeo y más allá de eso universal, porque buena parte de su vida transcurrió en América del Sur, en Buenos Aires, pero también el año decisivo de Río de Janeiro, en Brasil, año en el que avanzó en sus estudios sociológicos, esos años en el Caribe, y que da lugar también a sus escritos y a sus novelas Caribe, Puerto Rico, pero también en Estados Unidos, no solo en el Brooklyn College de la Universidad de Nueva York, sino anteriormente en Princeton o en Chicago. Por eso yo quería recordar hoy que Francisco Ayala, que creció como niño asistiendo a las disputas entre francófilos y germanófilos, hay que recordar que Ayala apenas tenía 8 años cuando comenzó la Gran Guerra, la Guerra Europea, esa que ahora nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En la Granada de la segunda década del siglo XX, pronto vería marcada su experiencia formativa por su estancia en Berlín, los últimos años 20 y primeros 30, donde conocería también a su esposa, la chilena Etelvina Silva, Nina, y que desde ese momento tendría un gran interés por las lenguas y las literaturas de Europa, con un perfil que no encuentra un fácil parangón. Por eso, efectivamente, estuvo no solo ya fue capaz de conseguir el Premio Nacional de Narrativa con Recuerdos y Olvidos, el Premio de las Letras Españolas, el Premio Cervantes de Literatura en 1991 o el Premio Príncipe de Asturias, todavía Príncipe de Asturias, en 1998, sino que ese mismo año estuvo a punto de conseguir el Premio Nobel de Literatura que conseguiría José Saramago, de quien, por cierto, este año celebramos también, conmemoramos el primer centenario del nacimiento de Saramago. Yo precisamente, y en el contexto en el que estamos viviendo, quería recordar, como también lo hizo en su nota necrológica Iris Zabala, ese carácter abierto al mundo y cosmopolita de un Ayala que traduce del italiano obras como La Romana de Alberto Moravia, de la que mi compañera Mercedes Arriaga decía que el texto de Ayala en español casi superaba el texto de Moravia en italiano, ¿no? O que tradujo obras nada más y nada menos que de Thomas Mann, como Las Cabezas Trocadas o Carlota en Faima,
o de un autor tan difícilmente traducible, pero que él lo hizo ejemplarmente, como Rainer Maria Rilke, con los apuntes de Malte Lauritzbrich, pero que también tradujo obra desde el portugués, las memorias de un sargento de milicias de Almeida, obras del francés, y hizo adaptaciones pues extraordinarias desde el francés, pero en estos días recordaba yo esa obra de Emil Ludwig dedicada a tres dictadores, Hitler, Mussolini y Stalin, en un momento en el que de nuevo nuevos dictadores, nuevos criminales que anteponen intereses y planteamientos ideológicos al principio básico del respeto a la vida de tantos seres humanos, merecen ser recordados. Ayala, traductor desde el inglés, el francés, el italiano, el portugués y la lengua que mejor conocía, el alemán. Pero Ayala también un autor que nos recuerda, y yo quería hacerlo en esta conmemoración tan especial del año 2022, en su obra Los usurpadores, que todo poder ejercido, y sobre todo ejercido violentamente por un ser humano sobre su semejante, es una usurpación. Y en esa obra, Los usurpadores, Francisco Ayala vuelve los ojos también a su Granada natal y nos recuerda que en la Granada del siglo XVI, un portugués, San Juan de Dios, pues vivió una historia pues muy peculiar, como en el relato así denominado, él nos recuerda. Quiero invitar, el texto es muy breve, a cualquier otra persona que aún no haya activado su micro y tomado la palabra a que ponga su voz, pues Amalia Spa, Antonio Acedo, Enrique Galán, Fátima Bermúdez Coronel, José o Rocío Rendón, que ponga su voz a la palabra de Francisco Ayala. Adelante, Antonio. San Juan de Dios, de rodillas junto al catre, en el rostro las ansias de la muerte, crispadas las manos sobre el mástil del crucifijo. Aún me parece estar viendo, escuálido y verdoso, el perfil del santo. Lo veo todavía, allá en mi casa natal, en el testero de la Isla Grande. Aunque muy sombrío, era un cuadro hermoso, con sus ocres y sus negros y sus cárdenos y aquel ramalazo de luz agria tan débil que apenas conseguía destacar en medio del silencio la humillada imagen. San Juan de Dios en los usurpadores. Muchas gracias, Antonio. Este es el arranque del relato San Juan de Dios, uno de esos relatos tan memorables como, por ejemplo, El hechizado, que Jorge Luis Borges consideraba uno de los relatos más memorables de las literaturas hispánicas, ¿no? Y también es un momento importante para ver la importancia de la éfrasis, de la capacidad que Francisco Ayala tiene de partir de imágenes, también lo hace en El hechizado, a partir del cuadro de Carreño Miranda, y de construir verbalmente con esa minuciosidad, con ese detalle, esa escritura verdaderamente increíble, verdaderamente memorable. Tenemos aquí precisamente un texto que he seleccionado también para el día de hoy, del propio Ayala sobre sí mismo y sobre esa conexión entre palabra e imagen que le convertiría, por cierto, en el primer autor que escribiría un libro sobre cine en lengua española, Indagación del Cinema, de 1929, cuando Ayala tiene apenas 23 años, y en el que, por cierto, también se incluyó el único texto poético, el único poema que conservamos de Francisco Ayala, Acirce Cinemática, tan magníficamente utilizado por nuestro querido amigo y compañero Manuel Broullón en ese documental ejemplar sobre Ayala y el cine que tituló precisamente con el nombre del poema, Acirce Cinemática. También rogaría
a cualquiera de los que ahora nos acompañan que ponga su voz a estas palabras del propio Francisco Ayala sobre su imaginación plástica. ¿Te animas, Andrés? Vamos allá. La imaginación plástica de Ayala. Más de un crítico ha sugerido, y yo lo tengo por cierto, que mi imaginación literaria es una imaginación de índole plástica y concretamente que hay en ella una fuerte inflexión pictórica. De hecho, intenté al comienzo de mi vida expresarme artísticamente por medio del pincel al mismo tiempo que con la pluma, aunque ésta terminaría por desplazar a aquel en mi mano. Y no hay duda de que, al fin y al cabo, mis ficciones poéticas deben mucho a mi afición por las artes figurativas. No hay duda de que el Museo del Prado, tan frecuentado por mí en años juveniles, se encuentra detrás de la visión e interpretación de la realidad reflejada en mis obras escritas. Muchas gracias, Andrés. He traído este texto en este recuerdo vivo de Francisco Ayala para subrayar no solo su carácter cosmopolita y abierto a muchos idiomas, el hecho de que en el exilio viviera en parte también con el noble oficio de la traducción y que incluso publicara un breve texto, breve teoría de la traducción, sino también de esa conexión de Francisco Ayala, de una concepción tan rica de la realidad a la pintura. Y en este caso quiero recordar muy especialmente a su madre, doña Luz García Duarte, hija del que fuera médico y rector de la Universidad de Granada, el abuelo de Francisco Ayala, porque a través de la afición plástica de doña Luz García Duarte le llega también a Francisco Ayala ese amor por la pintura que nunca abandonaría, a pesar de que él, que dibujaba muy bien, por cierto, su hija Nina conserva algunos dibujos que le hacía el propio Francisco Ayala. Esa conexión de Ayala con la pintura, con la música, como hemos visto, hoy mismo la Fundación Ayala dedica el acto de homenaje del día de hoy en el centro Lorca de Granada a esa conexión profunda de Ayala con la música, también presente en su obra. Y quiero recordar precisamente que la obra culminante de Francisco Ayala se llama precisamente El Jardín de las Delicias, que toma no solo el título de la obra del Bosco, sino que Francisco Ayala, esa obra que tantas veces iba a ver al Museo del Prado desde su casa muy próxima, en la calle Orellana 4, pues quiso que siempre que se publicara su libro aparecieran las tablas laterales del Jardín de las Delicias invertidas, recordando que la vida está hecha de Diablo Mundo, que es la primera parte del Jardín de las Delicias, pero también de Días Felices, que es la parte que culmina el Jardín de las Delicias y que de alguna manera también nos viene a decir que en Ayala la consideración de las sombras y de las luces de la vida hace que a pesar de todos los pesares prevalezcan las luces de la existencia y también esos días felices que es la parte que se va incrementando en esa obra abierta que es El Jardín de las Delicias y cuya edición crítica prepara en estos días su viuda Caroline Rismond. Precisamente quería yo también rendir homenaje a Caroline por el trabajo que ha realizado y que sigue realizando sobre la obra de Ayala y también en su fundación, con la lectura de este texto, que es la última incorporación al Jardín de las Delicias. El texto titulado Lloraste en el Generalife, al que me gustaría que alguna de las personas que también nos acompañan pusiera su propia voz. Alguien que no haya leído aún se nos anima a leer este texto de Francisco Ayala. Adelante, José. Leemos siempre
con voz alta, con claridad, lentamente. Muchas gracias. Activa el micro. Y ahora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, querido amigo, querido profesor, querido maestro. Soy Pepe Cenizo. ¿De acuerdo? Hombre, Pepe Cenizo, Bueno, como solo veía a José, no me sí, atrevía, pero bueno, me alegro como esto solo mucho José. de que seas tú, Encantado, un gran querido, profesor de querido literatura, un todo gran lo que he hecho. compañero, y que, por Mi cierto, amistad y mi consideración de siempre. compartes también, Pepe Cenizo, con Ayala, la afición por el flamenco. Luego contaré una anécdota, pero te doy la voz para que en tu voz resuene la palabra de Francisco Ayala en este hermoso fragmento, Lloraste en el Generalife, que él añadió al Jardín de las Delicias. Adelante. Hermosura duele, te oí decir. Y cuando un poco sorprendido me volví a mirarte, vi correr lágrimas por tu cara. Yo conocía demasiado bien, quién mejor que yo, tu sensibilidad a flor de piel. Pero tras de tantos y tantos años de nuestra íntima convivencia, todavía me faltaba por descubrir en ti este grado de total entrega, que así llegaba a dejarte rendida y deshecha ante la belleza intolerable de una hora feliz. Era otoño. Estábamos pasando algunos días en mi recuperada tierra granadina. Habíamos subido a la Alhambra y, olvidados, paseábamos por los jardines del Generalife, bordando los arriates de arrayanes junto a los macizos de flores alrededor de las fuentes, bajo un cielo de azul perfecto, sin otro ruido que el continuo rumor del agua y algún gorjeo del pájaro que tal vez ha saltado de una rama a otra. Apenas si hablábamos, nada había que decir. Nos bastaba sabernos unidos y en paz. Me reí de tus lágrimas y tú enseguida también te reíste. Qué gloriosa efusión, me burlaba yo. Lágrimas de gozo, húmedas todavía las mejillas. Reías también tú. Un poco más tarde, cuando quisiste valerte de tu cámara para apresar un momento único en unas cuantas instantáneas, fotos de mí, de ti misma, de ambos, tomadas en el delicioso paraje, en el lugar ameno, me puse a predicarte sobre la futilidad del intento. El tiempo huye, ¿sabes? Te dije, el tiempo no se deja capturar en una fotografía, como tampoco cabría encerrarlo en las estrofas de un soneto. ¿Para qué entonces tanto afanarse en vano? Era mi prédica, y sin embargo, ¿quién resiste al deseo? Renuncia a la esperanza. Tendiendo terca mi admonición prudente, tomaste tus fotos, mientras que yo mismo, debo confesarlo, activamente apuntaba en mi cuadernito de notas. Hoy Colin ha llorado en el Generalife, y todavía, para más precisa memoria, agrega la fecha, 18 de noviembre de 1992. Muchas gracias, querido Gracias. Pepe Cenizo, por esa hermosísima lectura. Ha habido algún pequeño ajuste de sonido, pero creo que se ha seguido muy bien. Y es un texto realmente hermoso, un texto que parte de un referente real. Es curioso, ahí Francisco Ayala rompe las fronteras entre la ficción y la realidad, entre un hecho factual y una ficcionalización, pero él ha querido, curiosamente, que este fragmento, que está basado en un hecho real y que tiene testigos, entre ellos estaba Luis García Montero, por cierto, aquel 18 de noviembre de 1992, pues se añadiera a esos días felices de esa obra extraordinaria que es El Jardín de las Delicias. No sé si Andrés Romero quiere hacer algún comentario o alguna observación. Una pequeña observación. José creo que ha usado un móvil o un iPad y se acercaba mucho al micro y eso mismo hacía que se cortara la comunicación
al principio de las frases. Procurar siempre hablar a cierta distancia. Gracias. Siempre una palma del micro. Muchas gracias. Lo siento, me he acercado bastante. Perdón. La verdad que lo he sentido mucho. Lo he sentido en el sentido de que el texto me ha gustado y que estaba muy metido en la lectura. Siento que no he podido transmitir esta emoción. Pero se ha oído bien, pero Andrés Romero es una de las personas más sabias en el dominio de la dimensión acústica, ¿verdad? En el que ha sonorizado conciertos memorables en Andalucía, entre otros a Camarón, Pepe Cerizo. Andrés Romero Álvarez, desde Arual, ha conocido y ha sonorizado algunos de los mejores conciertos de flamenco y de la historia de la transición en Andalucía. Así que le agradezco mucho el comentario, Andrés, como te agradezco a ti la lectura de este texto realmente hermosísimo, que habla de la belleza en tanta hermosura, duele, que habla del tiempo que pasa, tempus fugit, el tiempo huye, lo sabe. Allá le está utilizando tópicos literarios, pero renovándolos, ¿verdad? Aquel locus amoenus, que es el generalice. Y sin embargo, pues nos da ese testimonio de intentar apresar la hermosura. Vamos acercándonos ya a momentos finales. Bueno, yo había seleccionado este texto porque luego si hace falta lo retomamos, así como este que os comenté antes. Es el texto que Francisco Ayala leyó con ocasión de la entrega del premio Abril Martorell, que eso era un premio a la concordia, un premio a la convivencia, y que en estos días, pues, duros, muy duros de guerra y de confrontación, pues yo quería también recordar. Voy a pedir que si alguien de quien nos acompaña, quiere leer el cuarto fragmento, que empieza por un inesperado resultado, me gustaría que diera lectura en voz alta y con voz clara, separándose un poquito del micro. ¿Alguien pide poner voz a la palabra de Francisco Ayala en ese texto de la recogida del premio Fernando Abril Martorell a la Concordia en 2001? Simplemente, no sé si Leonardo Alanís, que acaba de incorporársenos, puede activar su micrófono y puede leernos el párrafo cuarto que comienza con un inesperado resultado. Adelante, Leo. No lo encuentro. Buenas tardes a todos. Un abrazo fuerte. Muy buenas tardes. Creo que debes ver en pantalla en ese texto, hacia la paz perpetua, el cuarto párrafo. El cuarto párrafo. Adelante, léenoslo. En otro orden de cosas, he continuado siempre, fiel a mi vocación intelectual, redactando estudios acerca de la realidad práctica en la que entra con peso abrumador la experiencia de la lucha política y, por último, con la guerra civil, la lucha armada. Y en este terreno me he atenido siempre con fidelidad rigurosa a los principios de la convivencia civil correspondientes al nivel de nuestra civilización occidental. Para resumir en una sola expresión lo que con esto quiero decir, evocaré el título de un famoso escrito kantiano, La paz perpetua, esto es, una paz fundada no en la sumisión forzosa, sino en la concordia razonablemente aceptada y del modo más profundo y sincero. No ha habido en este sector de mi labor intelectual ningún intento de claudicación ni de acomodo a las circunstancias del momento, pues estimo que la dignidad del escritor exige siempre su independencia, aunque los cambios de las situaciones concretas requieran que los principios se ajusten a las modalidades de la realidad histórica. En este aspecto estoy seguro de no haber incurrido en el bien intencionado error de aquellos colegas que han pretendido colocar su pensamiento en una esfera abstracta, con lo cual se colocaban a sí mismos en un vacío.
pero por otra parte jamás he cedido al compromiso de doblegar los principios falseándolos para llevarlos a un terreno históricamente irreal. Publicados están mis escritos, todos en testimonio innegable de una actitud atenida a los cambios de la realidad concreta, sin por ello renunciar a su valor inmutable. Sigue, léenos el último párrafo también. Ciertamente nos encontramos en un periodo crítico en que la confusión de ideas ocasionada por el desorden mundial desanima la reflexión ecuánime, y un premio como el que da ocasión a este acto, sin caer en la fácil expresión de buenos deseos, merece ser saludado con honor y gratitud. Responde a la más noble tradición cultural del Occidente, afirmando su validez intemporal aun en las circunstancias más adversas. Me felicito de haber dado pretexto para proclamarlo. Muchas gracias, Leonardo. Traía este texto porque precisamente entiendo que la realidad y la obra de Francisco Ayala siguen con una rara vigencia en cada momento que pasa. La Fundación Ayala tuvo el acierto durante el tiempo de pandemia de ilustrarnos periódicamente con un texto de Ayala que se remitía directa o indirectamente y que podía ser aplicable a esa situación. Ayala es un ejemplo de memoria histórica, de no falseamiento de la memoria, de no relativismo cultural. Ayala, por supuesto, de estirpe cervantina, como él reclama constantemente. Uno de los textos que yo había elegido era precisamente la síntesis que hizo sobre el Quijote para la recopilación de argumentos que hiciera Francisco Rico. Francisco Ayala se quejaba en alguna de sus entrevistas que habíamos cometido el error de no trasladar a los jóvenes la inquietud del conocimiento de la realidad pretérita del pasado para saber en qué momento estamos y para evitar que los errores y los horrores se cometan. Por eso me parecía muy interesante traer este texto a colación que él titula, siguiendo a Kant, hacia la paz perpetua, que no es una paz, como él bien dice, fundada ni en la sumisión forzosa, estamos viendo días terribles en este sentido, sino en la concordia razonablemente aceptada, ese sentido de la concordia, de la posibilidad del diálogo, de la posibilidad de construir un orden basado en la justicia. Ayala, que reclamaba la dignidad originaria de la palabra liberal, de todos aquellos que amaban y que aman la libertad, y que decía que la palabra se había prostituido con el tiempo, entendía que la libertad no era posible sin igualdad, sin justicia social y sobre todo también sin fraternidad, sin solidaridad. Por eso quiero concluir esta invitación y esta incitación a la lectura de Ayala con esta reflexión final y con esos ojos de Ayala mirándonos. Luego os voy a pedir que en los últimos minutos oigamos también la voz de Ayala. Ayala, que ha aportado en sus magníficos relatos y en sus lúcidos ensayos a la creación literaria e intelectual del siglo XX y aún adentrado en el siglo XXI, un modo peculiar de encontrar sentido a la existencia, la búsqueda del sentido, más allá de catastrofismos, pero también de ilusas utopías, nos ha enseñado a mirar mejor la vida, a mirar mejor la realidad. Como decía en relación con el cinematógrafo cuando era joven, con amor, con encanto y hasta con cierto desenfreno. Yo ahora les voy a invitar, si funciona bien la conexión, a oír esos algo más de 10 minutos del discurso de Francisco Ayala con ocasión de la entrega del premio del premio Cervantes de Literatura 1991. Voy a intentar, os voy a rogar que tan pronto como ponga el audio y el vídeo, me pongáis en globos, simplemente si se oye bien, sí, o bien ok,
y voy a intentar después daros la palabra para quien quiera, una vez oído el discurso final de Ayala, pues añadir alguna intervención, algún comentario, algún texto. Sabéis que nos gusta desde este colectivo que formamos utilizar estos encuentros como algo para compartir la vida, para compartir los valores de todas estas personas que estamos invocando en el día de hoy a propósito de este 116 aniversario del nacimiento de Francisco Ayala. Comparto ya la ventana seleccionada, un momentito, del discurso de Francisco Ayala en el Premio Cervantes de Literatura. Majestades, señores míos, por una coincidencia que no sabría cómo calificar, el mismo día en que se me otorgaba este galardón tan preciado y honroso que hoy recibo, me encontraba postrado a las puertas de la muerte. En versiones varias, corre por el mundo una leyenda folclórica, según la cual un moribundo obtiene por gracia especialísima un aplazamiento en el último trance para que, entre tanto, pueda llevar a cabo aquello que su imprevisión le había hecho descuidar. Con implícita ironía, pretende la leyenda que casi siempre, al cumplirse el término prescrito y una vez agotado ya el plazo, la tarea sigue inconclusa, de modo que todo haya sido en vano. En mi caso, si en tal caso me pongo, una al menos de mis obligaciones pendientes queda solventada en este acto de hoy, la de hallarme aquí presente para recibir de tan suprema instancia el premio que tanto agradezco y explicar de paso algunas de las particularísimas razones por las que debo estimarlo en el más alto grado. Aunque si bien se considera, tal explicación resulta innecesaria. ¿Cómo hubiera podido ser de otra manera? Para empezar, la advocación de Cervantes tenía que tener una resonancia de intensa simpatía en quien, como yo, ha dedicado muchas horas de su larga vida y llenado muchas páginas en continua aplicación al estudio de su obra. Y sobre todo, para un autor de ficciones literarias que, no menos que cualquier escritor de invenciones tales, ha debido moverse dentro del ámbito espiritual y trabajar mediante los recursos técnicos que, para universal magisterio, estableciera el autor del Quijote. Esto, como digo, por cuanto significa para mí un premio que invoca su nombre. Pero es que el premio mismo, tal cual se encuentra instituido, presenta además rasgos peculiares que a juicio mío le prestan un carácter de especial relieve. He afirmado a veces, en conformidad con otros colegas, que la patria del escritor es su idioma. Pues bien, el Premio Miguel de Cervantes está dedicado a destacar los méritos de quienes cultivan las letras en lengua castellana, cualquiera sea la ciudadanía civil de cada uno. Queda reconocida y sustantivada así la comunidad cultural cuya base sólida es el idioma, sobreponiéndose a los muchos equívocos ocasionados por la historia política del pasado siglo, cuando la ideología nacionalista, instrumento intelectual de que en su día se sirvieron los movimientos americanos de independencia, llevó a involucrar la creación poética con los sentimientos e intereses del patriotismo local. Pero los azares de la política, por mucho que apremien y condicionen y apasionen, no llegan, sin embargo, a erosionar seriamente el suelo firme de una comunidad idiomática.
Por lo demás, y este es otro acierto complementario, la administración del premio ha sabido hacerse cargo, sin embargo, de lo arraigadas que todavía siguen estando confusiones tales de lo literario con lo político, y ha establecido sutilmente, en consecuencia, una especie de turno informal entre escritores nacidos a una u otra orilla del Atlántico, entre escritores españoles y escritores hispanoamericanos. Sería inoportuno y por lo demás ocioso discurrir ahora acerca del alcance y de la cuestionable validez de diferenciaciones tales, pero sí parece loable, desde luego, la discreción de haberlas tenido en cuenta. Por cuanto a mí personalmente concierne, podría preguntarme si hubieran de darse por válidas esas categorías, ¿a cuál de ellas debo pertenecer yo? Cuestión que en términos diversos cabría plantear también alrededor de otras biografías de literatos, y cuya más adecuada respuesta quizá fuese esta, que propiamente y de lleno quizá no pertenezco a ninguna, pues es lo cierto que en alguna manera se encuentra uno emplazado en tierra de nadie. Nacido en Andalucía, tomé parte desde Madrid, durante la época juvenil de mi vida, en los movimientos literarios de vanguardia que se desenvolvían en estrecha correspondencia con los simultáneos de Barcelona, Buenos Aires, México y La Habana. Luego, las consecuencias de nuestra guerra civil, en la que actué como ciudadano, pero no por cierto como escritor, al lado de la República, me llevarían a reanudar mi producción literaria en varios países de América, hasta que por fin, 20 años más tarde, me fue dado reintegrarme, en puridad casi reintegrarme, a España, el curso de cuya literatura había sido, entre tanto, también a consecuencia de la guerra misma, un curso anómalo por relación al del resto de las letras castellanas. Así, una parte considerable de mi obra fue desconocida o tardíamente reconocida en este mi país natal, sin que aquellos críticos e historiadores que se ocupan de catalogar, ordenar y categorizar el cuerpo de la producción literaria sepan bien dónde colocar la de un escritor exiliado, cuyo nombre por lo pronto se encontraba inserto ya en los cuadros de la vanguardia española, y que por otro lado, a partir de su regreso en los años 60, había vuelto a hacer acto de presencia cada vez más intensa en el ambiente intelectual madrileño, pero que durante la fase intermedia, un lapso de nada menos que un cuarto de siglo, debió actuar bajo la condición ambigua de escritor español en América, tenido allí por propio y por ajeno a un tiempo mismo. Como bien se advierte, el intento y la práctica de encuadrar la literatura de lengua española dentro de marcos nacionales no está libre de perturbadoras dificultades. Por eso, me parece muy laudable el hecho de que el Estado español mantenga, como mantiene, premios para galardonar obras literarias de sus ciudadanos escritas en cualquiera de los idiomas reconocidos como oficiales dentro del ámbito peninsular, pero que al mismo tiempo haya instituido también, bajo la advocación de Cervantes, este premio singular que contempla el panorama entero de las letras castellanas, cualquiera sea la ciudadanía del escritor. Un premio extendido, pues, a la gran patria espiritual que tantos pueblos comparten. El que este hermoso y preciadísimo galardón me sea entregado en el presente año, cuando se está celebrando el 5º centenario del descubrimiento de América, es circunstancia que añade a mis conmovidos sentimientos, junto al de una profunda gratitud por verme así tan honrado en mi país natal, también otro sentimiento que reafirma mi afinidad profunda con aquel mundo nuevo, con ese continente del que era nativa la madre de mi hija y donde había de nacer nuestra nieta, con la América fabulosa a donde Miguel de Cervantes intentó ir sin que su deseo pudiera haberse cumplido. Comencé refiriéndome a lo mucho que como escritor debo a Cervantes. Ya en la infancia, cuando apenas podía entender el significado de muchas de sus palabras,
leí el Quijote y, para escándalo de quienes pudieran oírme, incorporé a mi vocabulario algunas de esas palabras entonces malsonantes cuyo significado ignoraba. Más tarde, escritor novicio ya, los críticos lectores de mi primera novela pudieron señalar en ella algo que era bastante obvio: los ecos inconfundibles del Quijote. Y por fin ahora, escritor valetudinario, he dedicado mi última prosa, todavía inédita, a comentar en alguna manera y recrear cierto maravilloso pasaje del Quijote, el del encuentro de su protagonista con un caballero granadino. Todavía, en la presente ocasión, cuando debo recibir y agradecer el premio Cervantes, quisiera remitirme una vez más con breves palabras a otro pasaje del libro fundamental. Es uno de esos episodios donde con arte único se mezclan en increíble mistura el patetismo y la comicidad. Me refiero al capítulo que relata cómo las personas afectas a Don Quijote han decidido, entre su primera y su segunda salida, expurgar piadosamente la biblioteca del Hidalgo para quemar los malditos libros de caballerías. Después de haberlo hecho, tapiarán la pieza donde se guardaban, dice el texto, porque cuando se levantase no los hallase. Y en efecto, de allí a 2 días levantóse Don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba a donde solía tener la puerta y tentábala con las manos y volvía y revolvía los ojos por todo sin decir palabra. Mucho se ha especulado alrededor del significado que en la secreta intención del autor pudiera encerrar el famoso escrutinio y quema de los libros. Sin necesidad de entrar en la cuestión y dejándola aparte para atenerme a la mera y directa lectura del episodio, me parece a mí que esa búsqueda silenciosa de la condenada puerta es más penosa que todos los descalabros sufridos por el caballero en sus aventuras. Que esa bien intencionada acción de quienes bien lo quieren, al prohibirle el acceso al lugar de la lectura, resulta más cruel que cuantos escarnios le fueron infligidos, pues cierra el paso al campo de la libre imaginación al que se supone no pueden ponérsele puertas. La imagen de Don Quijote tentando en vano el ciego muro que veda la entrada al paraíso de su fantasía me ha resultado, siempre que he vuelto a ella, patética en el más alto grado. Ese pasaje del Quijote hace pensar, desde luego, en las condenaciones, trabas y vetos que tradicionalmente han solido imponer quienes se consideran autorizados para proteger al prójimo de los supuestos peligros de la lectura. Pero hoy, cuando dichas restricciones pueden darse por desaparecidas en la sociedad actual, otros nuevos obstáculos, y de eficacia tanto mayor al no ser de índole coactiva, nos amenazan. Aludo, claro está, al progreso pujante e irresistible de los medios de comunicación audiovisual, cuyos servicios han sustituido, tanto para la información como para la recreación de las grandes masas, al recurso de la palabra escrita. Por su causa, las gentes abandonan la práctica de la lectura y pierden la costumbre de sentarse con un libro en la mano para ejercitar la mente y cultivar la imaginación interpretando su contenido. Y así, el centro de la autoridad idiomática se desplaza desde la letra impresa hacia posiciones desde donde se difunde una oralidad desaliñada regida por criterios de urgencia. Creo oportuno, cuando nos hayamos reunidos para honrar la memoria de Cervantes, insistir sobre las indispensables virtudes del ejercicio literario, que no consiste tan solo en escribir, sino también, por supuesto, en leer. La solemnidad de este acto, presidido por los reyes de España, en el que cada año se selecciona a un cultivador de las letras castellanas para distinguirlo de manera particular, constituye una reiterada afirmación del valor de la literatura misma y, sin duda, contribuyen de manera muy resuelta a darle el prestigio social que tanto necesita cuando diversos rasgos de la realidad contemporánea muestran una tendencia a descuidar su estudio y a desestimar su importancia.
Este año ha sido a mí a quien le ha tocado agradecer en nombre de todos esto que considero un servicio inestimable a la cultura general. Muchas gracias, pues, majestades. Muchas gracias, señores y amigos. Bien, creo que era bien oportuno estos minutos de un discurso muy hermoso de Ayala en el que subrayaba ciertas dimensiones de su propia vida y que terminaba haciendo ese llamamiento a la lectura. Curiosamente, era 1992 y ya Ayala intuía que podía haber un retroceso en el proceso de la lectura, aunque tal vez ahora a estas alturas también aprendiera a apreciar la oralidad en el tercer entorno, las nuevas posibilidades comunicativas. Me van a permitir que antes de darles la palabra, porque lo acabo de recibir y lo acabo de poder abrir ahora, espero que funcione bien, intentemos ver un vídeo de 5 minutos que nos ha enviado nuestro querido amigo y compañero de la Universidad Complutense, Manuel Broullón Lozano. Voy a intentar compartir. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias al profesor Vázquez Medel por mantener siempre viva la llama de la memoria de Francisco Ayala, un escritor tan interesante y tan grato para varias generaciones de investigadoras e investigadores que hemos salido precisamente de la Universidad de Sevilla, donde Francisco Ayala recibió el doctorado honoris causa en comunicación. Para festejar a nuestro querido escritor granadino, os traía una lectura de un fragmento del Jardín de las Delicias que se titula Aleluya, hermano, una celebración de la vida con la que yo también quisiera celebrar con todos vosotros esa vida compartida que encontramos gracias a la belleza que hay en la literatura y el arte. El arroz estaba bueno. Comimos al aire libre, en una especie de paticillo interior, con piso de tierra que, como los demás pobres viviendas de por allí, era el desahogo de la casita. Me advirtieron luego que si tenía ganas, podía echarme una siesta. Tomamos café. Excelente café, señora, hube de celebrar yo. Y después de un segundo pocillo saboreado con delicia, nos quedamos largamente callados. Al cabo de un buen rato, mi hombre se levantó, entró sin decir palabra y a poquito volvió a aparecer con un clarinete en la mano y expresión de risueña malicia en los ojos. «Ajá», exclamé yo festivo al verlo, y nos reímos juntos. Abierta la palma de la mano, me hizo seña de que aguardara un instante, y parado ante mí, siempre sin decir «esta boca es mía», se llevó a ella la del clarinete y, perezosa y tentativamente, empezó a emitir sonidos. Doña Laura se había sumido, entre tanto, en la penumbra de las habitaciones, y yo estaba recostado, muy a mi gusto, en una butaca de mimbre, contra las hojas enormes de unas plantas que todo lo bañaban de fresca luz. El hombre retozaba y gozaba tocando a lo loco, y a mí aquella manera de jugueteo o burla con el reluciente clarinete me distraía, me divertía, me serenaba. Era algo así como entretenerse en mirar las payasadas incansables de un niño travieso, pues el buen hombre, a la vez que lanzaba al aire sus notas estridentes, destempladas y cómicas, gesticulaba, guiñaba con picardía sus ojos, sacudía la cabeza en un alarde bufo y pegaba obstinadas patadas al suelo. Pero de repente, y cuando más distraído estaba yo, tras una de tantas pausas, en lugar de soltar otra de sus bromas chocarreras, profirió el clarinete un desgarrado y prolongadísimo lamento que me hizo sobresaltar. Así me asustó primero y luego me dejó sobrecogido. ¿Qué significaba aquello? Está uno como cambiando por chanza a notazos de gato con un amigo y de repente, cuando menos se lo espera, recibe tremendo puñetazo en el pecho. La respiración se me cortó. ¿Qué era aquello?
El clarinete continuaba gritando su desesperación sin límites, pero el clamor había perdido ya la vibración inicial tan aguda y empezaba a hacerse más oscuro, más y más oscuro, hasta transformarse poco a poco en una especie de llanto convulso que por momentos recuperaba su vehemencia, pero que volvía a decaer enseguida en congoja, parecía fatigarse y adquiría cada vez más los acentos abnegados y tristísimos, pero apagados ya, de la resignación. Me acudieron lágrimas a los ojos y traté de disimularlas con el brazo. Observé que también él estaba llorando. Se veían en su cara gotas de sudor, pero también gotas de llanto. Y entonces bajé yo el brazo, avergonzado de mi vergüenza. Nos miramos uno a otro con el desamparo de náufragos que se hunden juntos, hasta que, tras de tanta agonía, el clarinete se quedó callado. Mi hombre se enjugó la cara con la mano y, sonriéndome, respiró hondo. Pero apenas hubo tomado aliento, volvió a alzar con gesto triunfante el clarinete. Y ahora las notas que salían de él fueron solemnes, graves, serenas. De la resignación pasamos a un consolador olvido. Nos asomábamos a un paisaje, aunque melancólico, muy apacible. Y otra vez, después de corta pausa, volvió a producirse una situación sobrecogedora. Fue un nuevo grito, pero ahora un grito de alegría, un grito breve y tenso, tras el cual raudales de felicidad se derramaron sobre mi alma, entregada ya por completo a las doradas frases del clarinete, a su persuasión brillante, que por último, con un movimiento muy impetuoso, se levantaba, se exaltaba hacia praderas de esperanza infinita y de júbilo inmenso. Cuando éste hubo alcanzado una culminación casi insufrible, no sé ni cómo me encontré en pie, con los brazos abiertos. Aleluya, hermano, me exhortó el hombre. Aleluya. Lo abracé en silencio. Y ya no tardé mucho en despedirme de aquella buena gente. Paso a pasito me fui para mi casa, como él había dicho. Todo termina por arreglarse. Bien, muchas gracias. Tenéis la última palabra vosotros. Yo al final voy a leer un pequeño texto, pero si alguien quiere aportar algo más, hacer alguna breve lectura o algún comentario, es el momento de hacerlo. No queremos demorar mucho más este acto de homenaje, pero sí queremos que todos los que nos seguís online pues podáis participar como estaba previsto. ¿Alguna intervención para leer o para comentar cualquier aspecto sobre Ayala? Si no es así, me vais a permitir que... Adelante, Andrés. Coincidiendo con la presencia de José Cenizo y como han mentado el aspecto musical que tiene la obra de Ayala, ¿hizo algo sobre el concurso de cante flamenco de Granada? Pues no, él no llegó a escribir nada sobre el concurso de cante flamenco de Granada, pero sí hablé con él en varias ocasiones de ello. Tened en cuenta que precisamente y curiosamente el concurso de cante jondo de Granada coincide, si no me equivoco, con el mismo año en el que Ayala se va a Madrid. Ayala se va de Granada a Madrid con 16 años. Él nació en el año 6 y por tanto se fue en el 22. Pero él sí me habló en muchas ocasiones de la importancia que para él y que en su vida tenía el flamenco. De hecho, la anécdota que iba a contar antes y no conté, es que uno de los días que yo llegué a su casa de Marqués de Cubas, estaba oyendo a la Niña Pastori. Y entonces le dije, don Francisco, ¿le gusta la Niña Pastori? Dice, sí, me encanta, me encanta.
me encanta el flamenco. Yo tengo gustos musicales muy abiertos. Hace un rato he estado escuchando unos tangos con textos de Borges, musicados por Astor Piazzolla, pero ahora estaba escuchando a la Niña Pastori. Recuerdo que esos gustos musicales, que eran muy amplios en Francisco Ayala y que hoy se van a recordar y se van a rememorar, están también muy presentes en su obra. En su obra hay constantes referencias no solo a las dimensiones visuales, como ya dije, sino a las dimensiones auditivas. Es más, en un momento determinado, cuando yo estuve trabajando con Francisco Ayala en el proyecto audiovisual Ayala, que llevaba consigo también la posibilidad de llevar al cine sus dos grandes novelas, como dos grandes películas, Muertes de perro y El fondo del vaso, o hacer una serie de capítulos para televisión con los relatos conjuntamente de Los usurpadores y La cabeza del cordero, tuve ocasión de tomar muchas notas, sobre todo con la experiencia del propio Francisco Ayala. Hay casi un borrador hecho de uno de los posibles guiones de esa serie que pude consultar con Francisco Ayala. Y siempre él pensaba en los referentes musicales. Incluso en alguna ocasión le comenté que qué ocurriría si, además de él haber hecho una obra literaria como El Jardín de las Delicias, en el que dice que los cuadros que él ha elegido, las imágenes que él pide que se incluyan, forman parte de la obra, es decir, no solo la palabra, sino el diálogo de la palabra con la imagen, yo le sugerí que hiciéramos también un intento de añadir una versión audio al Jardín de las Delicias. E inicialmente le pareció muy bien y muy interesante. Veo que Amalia tiene también algo que comentarnos. Adelante, Amalia. Amalia Rodríguez Monroy. Creo que había... Ahora tengo el micrófono, creo. Perfecto. Vale. Quería decir que me ha encantado el acto y os lo agradezco a todos. Y que para mí Francisco Ayala es como alguien muy íntimo, porque con Iris estaba siempre presente. Cada vez que veníamos a Madrid, ella iba a visitarlo a su casa, hasta 15 días antes de morir, que creo que sí, estuvimos. Yo me quedaba siempre esperando a Iris en la plaza de Santa Bárbara, y Iris hablaba con él. Y la idea de que Iris es de las pocas mujeres que yo conozco que han tenido una gran facilidad para que los hombres sean amigos suyos. Me parece un dato curioso porque no conozco muchos casos en que había logrado que ellos la aceptaran a ella como una interlocutora. Y curiosamente, como mujer, ella sabía que estaba fuera, pero podía codearse con ellos, discutir con ellos con una naturalidad que me encantaba porque era muy divertido. Simplemente ese toque personal. Pues muchísimas gracias, Amalia. Me parece un testimonio muy hermoso. También en el día de hoy hemos comenzado con el texto necrológico que dedicó Iris a Francisco Ayala, y terminamos también con este testimonio tuyo que yo ratifico, porque yo lo he dicho muchas veces, Iris Zabala es de las personas que han dejado una huella en mi vida muy superior al tiempo que pudimos tratarnos y conocernos, porque había una capacidad de sintonía profundísima. Y lo que tú dices también, ¿no? Es verdad que con Iris hacía olvidar estas cuestiones de género, y ante ella estábamos ante un ser humano de una sabiduría extraordinaria. Y por eso yo siempre he dicho que en un momento determinado de mi vida, para mí fue muy importante estar en el jurado que concedió a Iris Zabala el premio María Zambrano de Andalucía, porque no solo como creadora, que tú sabes que a mí me gusta mucho su poesía, me gustan mucho sus textos más creativos, creo que incluso en algunas de sus obras sobre el bolero, etcétera, hay grandes chispazos creativos,
pero desde luego como intelectual sigue teniendo una potencia y una vigencia que yo estos días que explico Cervantes en ese librito delicioso publicado en Anthropos, esa lectura del Quijote me sigue pareciendo extraordinaria. Y de nuevo ello también une a Ayala y a Iris, el amor por Cervantes, el amor por el Quijote. Y por enseñar a leer a la gente, por darle importancia, como se ha visto en el discurso de Paco en el Cervantes, esa importancia que le da a la lectura. Me ha encantado la expresión de Saliño oral, la oralidad desaliñada. Me parece que es como para repensarlo y escribir sobre ello. Y quizás lo haga, si puedo. Magnífico, muchísimas gracias. Si os parece, vamos a terminar leyendo un pequeño texto ya para recordar a Ayala en esta edición que yo preparé de Glorioso Triunfo del Príncipe Arjuna, que como os dije yo creo que refleja muy bien la cosmovisión ayaliana, pues terminaba yo diciendo: no encuentro mejor caracterización de Ayala como escritor que la siguiente de Schopenhauer, en la que cabría identificarle con una estrella fija. A los escritores, dice Schopenhauer, se les puede dividir en estrellas fugaces, planetas y estrellas fijas. Los primeros producen el estruendo momentáneo, se ven, se exclama mira y desaparecen para siempre. Los segundos, es decir, las estrellas errantes y planetas, tienen mucha más consistencia. Brillan, aunque solo a causa de su proximidad, a veces con más claridad que las estrellas fijas, y los inexpertos las confunden con esas. Sin embargo, pronto abandonan su lugar. Tienen además solamente luz prestada y una esfera de acción limitada a colegas de órbita, contemporáneos. Andan y cambian, una vuelta de algunos años de duración y acaban. Solo las terceras son inmóviles, fijas en el firmamento, tienen luz propia, ejercen su acción en una época como en otra, no cambiando de aspecto porque nosotros cambiamos de posición, pues no tienen eje de paralelismo, no pertenecen como aquellas a un solo sistema, nación, sino al mundo, pero precisamente por su altura necesitan su luz, generalmente muchos años antes de hacerse visible a los habitantes de la Tierra. También esto, añadía yo, parece haber ocurrido en el caso de Ayala, pero su luz nos llega ahora con rara intensidad. Ayala es, por encima de toda consideración, un escritor ejemplar, un clásico, un modelo digno de imitación. Pero Ayala, aquí, en este relato, Glorioso Triunfo del Príncipe Arjuna, no es solo el sabio Sendar, es también y sobre todo Arjuna, la aceptación de sus circunstancias vitales, la sabia distancia que adopta ante una felicidad que sabe efímera y un dolor que proclama inevitable, la capacidad de indicar el camino desde nuestra situación histórica hacia la radical pregunta por el ser y hacerlo de una manera tan hermosa. Su conformidad ante la fatalidad de la muerte le hicieron ya en sus años de existencia inmortal. Ahora, en el horizonte ya pasado el 10º aniversario de su muerte, es más cierto que nunca. En momentos de desconcierto, de magnitud desconocida en las últimas décadas, encontramos en su palabra la impronta de una sabiduría perenne. En ello consiste el glorioso triunfo de Francisco Ayala. Este es nuestro homenaje a Francisco Ayala, es nuestra invitación, nuestra incitación a mantenerle vivo, a poner nuestra voz a su palabra. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde hermosa y mi abrazo más grande para todos los que ahora nos acompañáis y para quienes van a seguir también en diferido este homenaje al gran Francisco Ayala, que ha sido también hoy un gran homenaje a nuestra querida Iris Zabala. Muchas gracias.